Bueno, ya estoy de nuevo. Ahora le quiero hablar de la gestión holística en personas con síndrome de Prader-Willi y quiero enseñar cómo lo hacemos en Rotterdam. Como ya les enseñé en la charla previa, tenemos un centro donde vemos muchos síndromes raros, entre ellos síndrome de Prader-Willi. Tenemos como 160 adultos y yo creo que 300 niños. Y se sabe que la mitad de la mortalidad, como se llama, las razones por qué la gente muere, es problemas del corazón y problemas de los pulmones. Y esto es una cifra muy alta y como ya le expliqué, eso es porque el peso de la grasa presiona sobre los pulmones y por eso al final falla el corazón porque tiene que empujar con tanta resistencia. Entonces, como ya he explicado, tenemos que entender bien este círculo vicioso y cómo lo podemos romper con dieta, con ejercicio, pero también con hormonas. Y ahora quiero explicar un poco más sobre cómo lo hacemos. Son como cuatro partes de una torta para hablar de comida. Entonces, mi trabajo es tratar las deficiencias hormonales para que no haya cansancio causado por las deficiencias hormonales. Porque se puede imaginar que si uno tiene hipogonadismo o hipotiroidismo o deficiencias de otras hormonas, esto hace que no pueda hacer ejercicio y también hace que el peso aumenta sin querer. Bueno, y vamos a la derecha. Como hemos escuchado esta mañana, por la masa muscular que es tan baja en Prader-Willi, el metabolismo es más bajo. Entonces, si una persona con Prader-Willi come una dieta normal, que sería apto para personas sin Prader-Willi, eso significa que va a aumentar en peso, porque lo que en realidad necesita es una dieta que está al 65% más o menos de una dieta normal, porque gastan menos calorías. Y esto muchos dietistas no lo saben, entonces es muy importante trabajar con un dietista o un nutricionista que lo entiende. Vamos uno abajo, derecho abajo, es la parte de la torta que es del neuropsicólogo. Yo creo que es una parte muy importante porque sabemos que las personas con síndrome de Prader-Willi muchas veces hablan bastante bien y se expresan muy bien y por eso su inteligencia verbal muchas veces es más alta que su inteligencia performal. Y muchas veces la gente en su alrededor piensa que son bastante inteligentes, pero de hecho no entienden lo que está pasando y no entienden lo que se está preguntando, pidiendo de él. Entonces, esto puede causar mucho estrés y si están estresados, ya no quieren hacer ejercicio, ya no quieren salir de excursión porque están como demasiado tensos para hacer eso. Entonces, para mantener el peso sano, también es muy importante el apoyo psicosocial y saber qué nivel de inteligencia performal tienen en realidad. Entonces, por eso también trabajamos con un neuropsicólogo. Y luego la última parte también es muy importante, es la parte de fisioterapia, porque muchas personas con Prader-Willi tienen escoliosis, hipotonía o problemas con las piernas, como ven en la imagen, y eso también les puede impedir de hacer ejercicio. Entonces, con un enfoque así desde 4 direcciones, yo creo que se
se intenta tratar todos los problemas que hay en una sola clínica y para eso tenemos esta consulta combinada con una dietista que está especializada en discapacidad intelectual. Tiene una dieta especial para Prader-Willi. Tenemos 2 neuropsicólogos, 2 médicos para discapacidad intelectual, que es una especialidad que tenemos solo en Holanda. Y todo esto está coordinado por la enfermera. Entonces, ¿cómo funciona? Un paciente es referido por ejemplo, el médico de cabecera o puede ser por el médico de discapacidad intelectual que normalmente trabajan en las residencias, o puede ser que es referido, por ejemplo, por un endocrinólogo en un hospital no académico. Luego, cuando recibimos la carta de ¿cómo se dice? El referido, mandamos un cuestionario médico para prepararnos bien a la visita y ahí decidimos qué médicos tienen que ver, si tiene que ser todo el equipo o solo, por ejemplo, si tienen el peso, si no están obesos, claro que no hace falta que vayan al dietista. Y si no tienen déficit intelectual, claro, no hace falta que vayan al médico de discapacidad intelectual y así a base del cuestionario decidimos cómo va a ser la tarde para este paciente. Bueno, ese es nuestro equipo multidisciplinario, ya he explicado más o menos lo que hace cada persona, entonces no hace falta hacerlo otra vez. Y en nuestro grupo de pacientes que vemos en la clínica, más de la mitad vive en una residencia que no es especializada para Prader-Willi. Y yo creo que este es el grupo que lo tiene más duro, porque ahí viven juntos con otras personas con discapacidad intelectual que pueden comer lo que quieren. Entonces eso causa muchísimo estrés porque van a negociar, va a haber mucho estrés porque siempre hay comida cerca. Entonces los que viven en las casas Prader-Willi, que son casas especializadas, están muchísimo mejor. Luego lo explico más. En Holanda tenemos 3 casas Prader-Willi. Holanda es pequeño, pero bueno, hay 3 y no es suficiente para todos los Prader-Willi que tenemos. Y cada casa Prader-Willi tiene como 20 habitantes y lo que hacen es, están fuera casi todo el día haciendo obras, cuidando del jardín, todo el día moviéndose. Y esto, bueno, les relaja y hace que el peso está muy bien. Además, no hay comida, no tienen acceso a comida solo a la hora de comer, entonces están súper relajados y hay una estructura súper clara. Entonces, como Linda antes hablaba de expectativas, ellos saben de minuto a minuto lo que van a hacer todo el día, a qué hora van a comer, qué van a comer, y eso les hace muy feliz. Entonces yo, de hecho, quisiera que todos los adultos de Prader-Willi podrían vivir en estas casas, pero no hay suficientes. Y yo cada año, o dos o 3 veces al año, voy a las casas Prader-Willi para hacer la consulta ahí, porque no tiene sentido que todos vienen a Rotterdam para verme a mí. Entonces yo viajo a las casas para hacer la consulta. Hemos comparado los grupos, entonces hemos comparado los que viven con sus padres con los que viven en residencias no especializadas y los que viven en casas Prader-Willi, y se veía que los pacientes que vivían en casas Prader-Willi hacían mucho ejercicio, al menos 30 minutos al día, pero normalmente era muchísimo más.
Y eso fue el caso bueno, mucho menos personas que vivían en residencias no especializadas o con sus familiares, que muchas veces están trabajando y tampoco tienen tiempo para estar todo el día haciendo ejercicio con ellos. También el mismo fue que había un dietista que se ocupó de la persona que vivía ahí, que eso estaba mucho mejor en las casas Prader-Willi que en los otros hogares. Y lo más importante era que en casa con los familiares o en las casas Prader-Willi siempre había como un candado en el frigorífico, que no era así en las residencias no especializadas. Y yo creo que esto es lo más importante, porque el estrés también causa la tensión alta, causa el skin picking. Entonces yo creo que si podemos disminuir el estrés, eso es muy, muy importante. Aquí se ven cómo hemos comparado los grupos. Es difícil compararlos en detalle porque los que viven en las casas Prader-Willi también eran más jóvenes, entonces eran más delgados, tenían menos a veces la tensión alta, pero también tenían como 10 años menos de edad. Entonces no es del todo seguro que es solo por la manera en que viven, pero bueno, yo creo que no es solo por la edad. Esta es otra vez la imagen súper difícil, no hace falta entenderlo en detalle, pero lo que quería decir es hay muchos factores que llevan a la obesidad y antes hablaba de las hormonas, que es mi parte del trabajo, tratar las deficiencias, pero también, como hemos visto, solo con mucho ejercicio, buen apoyo psicosocial y dieta especial también se puede hacer mucho. Entonces yo creo que la gestión holística es tratar a estos adultos de todas las direcciones que podemos pensar, y eso funciona muy bien. Bueno, otra vez lo mismo, que para montar una casa Prader-Willi, claro, en principio cuesta dinero, pero yo creo que si uno vive en una casa Prader-Willi, eso previene muchos problemas, y también porque son menos obesos, tienen menos problemas de corazón, tienen que ser ingresados en el hospital mucho menos. Y entonces yo creo que al final, si podemos convencer a las autoridades o el gobierno, tenemos que decir y tenemos que comprobar que al final es más económico tener estas casas, porque te ahorras mogollón de pesos en estas complicaciones. Entonces yo creo que lo tenemos que poner con los colegas de los países de la red de investigaciones. Tenemos que hacer como una imagen total de todos los pacientes que viven en casas Prader-Willi y los que no viven en casas Prader-Willi, y para convencer a las autoridades que es de hecho mucho más bueno para la calidad de vida y también más económico. Bueno, eso es lo que quería contar. No sé si hay preguntas o si se puede hacer preguntas. Gracias.